días, estimada doctora García. Somos un grupo de bachilleres conformado por Acosta María, Castro Ariadna, Cordero Juliana, Figueredo Neil, Herrera Zulma, Infante Victoria, Torres Esther, Useche Bárbara, Uzcategui Moisés y mi persona, quien les habla, Pedro Medina. Somos integrantes del programa de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta oportunidad le traemos un tema de suma importancia y de gran controversia como lo es el COVID-19. Para entender qué es el COVID-19 tenemos que hablar sobre lo más microscópico. ¿Qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso de tamaño microscópico capaz de introducirse a un huésped y reproducirse en las células del mismo de manera rápida y fácilmente. Podemos decir que la composición de estos virus son mayormente de ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Lo podemos apreciar en grandes cadenas de estos mismos ácidos nucleicos. Podemos notar también que estos virus se clasifican o se dividen en diversas familias o grupos. En esta oportunidad nos vamos a estar enfocando en el grupo del coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que afectan y enferman tanto animales como humanos. En los humanos hemos podido notar que causa infecciones a nivel de las vías respiratorias, teniendo así las menos graves pero las más frecuentes como lo son los resfriados comunes. Y tenemos por otro lado también las más graves pero las menos frecuentes como lo son el síndrome respiratorio agudo severo o por sus siglas SARS y el síndrome respiratorio del Oriente Medio por sus siglas MERS. Podemos decir que estas enfermedades se transmitieron a los humanos principalmente por los murciélagos y consiguiente por los camellos o dromedarios en el año 2002 y en el año 2012 referentemente. Este proceso de transmisión se hizo gracias a la zoonosis, que no es nada más y nada menos que el proceso explicativo o el proceso mediante el cual estos virus o enfermedades que poseen ciertos animales pasan a través de sustancias o secreciones hacia los humanos. Pueden también ser causados o ser transportados por ciertos vectores como lo son zancudos y entre otro tipo de animales. La enfermedad por coronavirus fue transmitida por un murciélago y se denomina COVID-19 o también conocida por sus siglas en inglés como SARS-CoV-2. Para hablar un poco sobre la estructura de este virus podemos compararlo con una figura geométrica un poco circular con crestas en su superficie. Estas crestas también son denominadas spikes o espigas. Genómicamente está constituido por un grupo de glicoproteínas. Dentro de ellas destacan la proteína de spike o espiga, la proteína de la membrana y la transferrina. Estas proteínas, junto con otras, le ayudan a este virus a ingresar al huésped susceptible y adherirse a las células de este, infectándolo así más rápidamente. Ahora vamos a hablar sobre el proceso evolutivo del COVID-19. Podemos decir que el primer caso positivo de esta enfermedad fue dada a conocer el día 7 de enero del año 2020 por el CDC o Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China. Luego de que el pasado 31 de diciembre del año 2019 se dieran a conocer 27 casos de un tipo de neumonía de etiología desconocida, los cuales 7 de ellos habían enfermado de gravedad. Un mes después se habían dado a conocer 9.692 casos positivos, de los cuales 1.527 casos estaban en estado crítico o habían enfermado de gravedad. Todas estas personas que habían enfermado tenían un vínculo en común y eran que habían asistido o eran trabajadores del mercado de Huanan de la ciudad de Wuhan. Este mercado es caracterizado por vender pescados, mariscos y animales vivos. Las autoridades sanitarias cerraron el mercado por precaución y prevención. Estas mismas autoridades hicieron una toma de muestra en todo el mercado, dando a conocer el 1 de enero del 2020 un nuevo coronavirus que es el que había enfermado y el que causaba este tipo de neumonía en las personas. El día 10 de enero del año 2020 se dio a conocer la primera secuencia o el primer genoma del virus al público. El día 11 de enero se dio a conocer la primera muerte por esta enfermedad
y en marzo del 2020 la OMS proclama que esta enfermedad ya es una pandemia y se había esparcido a nivel mundial. Los pacientes con COVID-19 van desde aquellos que presentan síntomas en forma leve hasta los que enferman gravemente. Estos síntomas pueden aparecer entre el día 2 y el 14 después de la exposición al virus. Es importante saber que no todos los pacientes contagiados presentan síntomas, es decir, que pueden ser asintomáticos, pero siguen transmitiendo. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca y cansancio. También hay otros síntomas que se han presentado en la mayor parte de los casos reportados, como lo es la digeusia o pérdida del gusto, anosmia o pérdida del olfato, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, escalofríos, náuseas y vómitos y diarrea. También se han presentado síntomas a nivel psicológico, como lo es la ansiedad, depresión, irritabilidad y confusión. Y también se han visto complicaciones nerviosas como accidentes cerebrovasculares, inflamación cerebral y delirios. Cuando la enfermedad pasa a ser grave, aparecen nuevos síntomas como la disnea o dificultad para respirar, fiebre bastante alta, mayor a los 38 grados centígrados y dolor y presión fuerte en el pecho. Es importante conocer que cuando una persona presenta en conjunto todos estos síntomas o la mayoría, sobre todo con frecuencia de la tos seca, la fiebre alta y el dolor fuerte en el pecho, debe acudir lo más rápido posible a un centro médico para que le ayuden, porque podría entrar en una etapa muchísimo más grave de la enfermedad. Cepas variantes del COVID-19. Naturalmente, los virus se multiplican muy rápido. Esto da lugar a la creación de mutaciones, debido casi siempre a fallas en su reproducción o en su material genético. Estos cambios o pequeños cambios generalmente no causan mucha diferencia en cuanto al comportamiento del virus, lo que es una buena noticia para la búsqueda de una vacuna viable. Aunque en ocasiones estos virus pueden llegar a reproducirse y propagarse de forma muy rápida, lo que da lugar a que sean sustitutos de otros virus. La COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, no tiene mucha variabilidad en cuanto al comportamiento de sus variantes. Nada más desde su descubrimiento se ha hablado de aproximadamente 4.000 variantes. Y pues sin importar el número exacto, el cual no existe, actualmente hay 4 variantes que están causando mucha preocupación en el mundo y tienen, valga la redundancia, al mundo en un estado de alerta. Estas variantes son la cepa variante brasileña, la cepa del Reino Unido, la cepa japonesa y la cepa sudafricana. La cepa brasileña, también conocida como linaje P1 o cepa 1.1248, fue descubierta el 6 de enero de este año en Japón por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, gracias a la llegada de 4 personas a Tokio que venían de visitar el Amazonas en Brasil. Esta cepa es característica de 17 mutaciones en sus aminoácidos, 10 de los cuales se encuentran en su proteína pico, y entre ellos 3 causan gran preocupación debido a que generan en él diferentes inmunidades. Por lo menos la mutación N501Y le causa al virus una mayor transmisión. Esto quiere decir que aumenta los contagios y los hacinamientos en los hospitales. La mutación E484K le brinda al virus inmunidad o obstaculización de los anticuerpos. Esto quiere decir que es probable que el uso de vacunas no sea tan viable en esta cepa. Y la mutación K417T. Se ha descubierto que esta cepa variante no tiene cambios en cuanto a la sintomatología, por eso actúa de igual forma que la COVID-19 original. La cepa del Reino Unido fue descubierta en el Reino Unido el 14 de diciembre del año pasado. La denominaron como SARS-CoV-2 BUI-2020-1201, de sus siglas en inglés, variante en investigación, año 2020, mes 12, variante 1. Actualmente es conocida como la cepa variante B117. Es característica de 14 mutaciones en sus aminoácidos y 3 de sus supresiones.
de las cuales resaltan la N501Y, al igual que la cepa brasileña, y la posición de su supresión 6970, que le impide ser diagnosticada a través de las pruebas PCR. Esta variante no ha demostrado diferencia en cuanto a la sintomatología de la COVID original, pero sí ha demostrado menor índice de la pérdida del gusto y el olfato. Se ha estudiado el hecho de que tenga más gravedad en cuanto a los síntomas, aunque no se ha confirmado, pero es posible debido a que esta cepa tiene una alta mortalidad. La cepa japonesa fue descubierta a inicios de este año en Japón. Esta cepa es característica de su variante mutante E484K. Fue apodada como E debido a esto. Ha estado bajo la supervisión debido a que su mutante principal le genera una alta inmunidad en cuanto al uso de vacunas. Además de tener altos niveles de contagio, es capaz de causar estados de reinfección, ya que tiene una inmunidad natural en cuanto a infecciones previas de COVID-19. La cepa sudafricana, también conocida como cepa variante B1351 o linaje 501Y-B2, fue descubierta en Sudáfrica y notificada por el Departamento de Salud de Sudáfrica el 18 de diciembre del año pasado. Esta variante posee diversas mutaciones que le permiten adherirse más fácilmente a las células humanas, tales como la cepa variante N501Y, la cepa variante E484K y la cepa variante K417N. Se ha estudiado que tiene mayor prevalencia en jóvenes que no poseen enfermedades subyacentes y, a diferencia de otras variantes, se presenta a través de síntomas más agresivos, especialmente en el caso de estos jóvenes que no tienen patologías diagnosticadas. Las pruebas. Conforme aumentan las cifras de contagios en el mundo, se acelera el desarrollo tecnológico para producir pruebas que detecten la COVID-19. Algunas de estas pruebas detectan el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, y otras determinan la presencia de anticuerpos tras la presencia del virus en un cuerpo. Aunque sus resultados puedan ser similares, nunca será el mismo. Hay dos categorías principales para detectar esta lucha contra el COVID-19. Esta primera categoría trata sobre las pruebas de diagnóstico o virales. Estas pruebas se hacen para saber si actualmente estás infectado. Por esto se encuentran dos tipos. Está la prueba de RCP, también conocida como la prueba molecular. Esta detecta el material genético del virus que causa el COVID-19, usando una técnica de laboratorio llamada reacción en cadena de polimerasa. Para recolectar una muestra de fluido se inserta un hisopo nasal largo en un orificio de la nariz y se obtiene el fluido de la parte de atrás de esta misma. O se puede usar un hisopo nasal más corto para obtener la muestra. En algunos casos se inserta un hisopo largo, pero en la parte de atrás de la garganta, o puede salivar en un tubo para producir una muestra de saliva. Los resultados pueden estar listos en minutos si se analizan de forma interna, en unos días si se envían en un laboratorio externo, o quizás en más tiempo en lugares donde haya demoras en el procesamiento de los análisis. Esta prueba es muy exacta cuando la realiza de manera adecuada un profesional de atención médica, pero la prueba rápida quizás no detecte algunos casos. Luego tenemos la prueba de antígeno. Esta prueba detecta ciertas proteínas en el virus. Se usa un hisopo largo para tomar una muestra de fluido de la nariz, y las pruebas de antígeno pueden dar resultados en minutos. Se pueden enviar otras muestras a un laboratorio para su análisis si es necesario. El resultado positivo de una prueba de antígeno se considera exacto cuando las instrucciones se siguen cuidadosamente, pero hay más probabilidad de tener un resultado falso negativo, lo que significa que es posible estar infectado con el virus, pero tener un resultado negativo. Según la situación en que esté o que se encuentre, el médico podrá recomendar una prueba RCP para confirmar un resultado negativo de la prueba de antígeno. Luego pasamos a la segunda categoría, que son las pruebas de anticuerpos o serológicas. Estas buscan anticuerpos en la sangre para determinar si tuvo una infección por el virus que causa la COVID-19. Como ya había mencionado, estos consiguen los anticuerpos producidos por un sistema inmune a respuesta
respuesta a una amenaza, como un virus específico. Los anticuerpos pueden ayudar a combatir infecciones, pero pueden tardar varios días o semanas en desarrollarse después de tener una infección, o pueden permanecer en la sangre por varias semanas o más después de la recuperación. Debido a esto, las pruebas de anticuerpos no deben usarse para diagnosticar la COVID-19. En este momento, los investigadores no saben si la presencia de estos anticuerpos significa que es inmune al COVID-19 en un futuro. Si su resultado de la prueba es positivo, conozca las medidas de protección que debe tomar para evitar contagiar a otras personas. Y si el resultado de su prueba es negativo, tiene que tomar en cuenta que probablemente no está detectado cuando se le tomó la muestra. Y el resultado de esa prueba solo significa que no tenía el COVID-19 al momento de realizar esa prueba. Por ello, siga tomando las medidas para protegerse a usted y a su familia. ¿Qué hacer si tengo coronavirus? Uno de los factores más importantes es que deberás aislarte de todas las personas que te rodean, evitar hablar con ellos y exponerte públicamente. ¿Cómo hacer el aislamiento dentro de mi casa si tengo coronavirus? Una vez confirmado tu caso y que el cumplimiento del aislamiento debas hacerlo en tu casa porque tienes los síntomas más comunes, hay un par de cosas que debes cumplir para tu bienestar y el de todos los que te rodean dentro y fuera de tu hogar. Deberás tener una habitación para ti solo y pasar todo el día en ella. Solo salir para hacer uso del baño si no lo tienes dentro de la habitación. Si te toca compartir el baño con el resto de los integrantes, familiares o amigos que vivan bajo el mismo techo que tú, se deberá limpiar todo lo que tuvo contacto contigo, con abundante agua, jabón y cloro. Deberás contar con tus artículos de uso personal solo para ti, es decir, no las debes compartir con nadie. Todos los que viven y tengan contacto directo contigo deben permanecer con tapabocas al igual que tú. Además deben lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón. Aparte de esto, lo más importante es que debes cumplir con todas las indicaciones que dicta tu médico. Mantenerte informado leyendo las fuentes más confiables. La OMS es una de ellas y está alerta de todo lo que presente en el país que te encuentres. ¿Cuándo debo acudir al médico? A pesar de que los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y el cansancio, si se cumple la cabalidad, la cuarentena dentro de casa y los síntomas no empeoran, el individuo no corre ningún tipo de riesgo. Pero si los síntomas se agravan, es ahí donde debes acudir a un médico. Los principales síntomas que indican un agravamiento son la hemoptisis y disnea. Cuando un paciente es remitido a un hospital o clínica debido al COVID-19 es porque los síntomas del individuo son graves. Lo primero que debes saber es que todos los pacientes con dicho virus están totalmente aislados de cualquier otra persona que padezca alguna otra enfermedad y no tienen contacto con otro individuo que no sea su médico tratante, ni siquiera puede acompañarlo a algún familiar. Los especialistas que atienden los casos de coronavirus en cualquier parte del mundo deben llevar puesto un equipo de protección individual para así prevenir la infección por microorganismos transmitidos por las gotículas del paciente. Adicional a ello deben llevar guantes, tapabocas y protección ocular. El aislamiento del paciente se mantendrá hasta que desaparezcan todos los síntomas. ¿Qué no debo hacer si tengo coronavirus? Es importante tomar las previsiones suficientes para que el virus no afecte más tu salud, por lo que debes evitar lo siguiente: no tomes medicamentos que no sean prescritos por un médico especialista en el área. Debes evitar fumar en cualquier circunstancia, ya que esto empeora tus vías respiratorias. Utiliza solo un tapabocas. Evitar estar expuesto con otras personas. Tomando estas acciones en cuenta, podrás ayudarte no solo a ti, sino a todos los. Población de riesgo y qué medidas tomar. Cualquier persona puede contagiarse de COVID-19, sin embargo, solo algunas personas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente si tienen condiciones preexistentes. Por esto es tan importante entender si esto te aplica y saber qué hacer para protegerte a ti y a los demás. Existen dos grupos principales que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por el COVID-19. Está el vulnerable o mayor riesgo
y el extremadamente vulnerable, que comprende un muy alto riesgo. Eres vulnerable si tienes asma a largo plazo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema o bronquitis, enfermedad cardíaca crónica, como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, como hepatitis, afecciones neurológicas crónicas, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de las neuronas motoras, la esclerosis múltiple, una discapacidad del aprendizaje o parálisis cerebral, diabetes, problemas con el vaso, por ejemplo, enfermedad de células falciformes o si te extrajeron el vaso, un sistema inmunológico débil como resultado de condiciones como el VIH y el SIDA, o medicamentos como tabletas de esteroides o quimioterapia, un índice de masa corporal de 40 o más, que tiene un sobrepeso grave. ¿Quién tiene que hacer las personas vulnerables para protegerse? Si eres vulnerable, es importante seguir las reglas de distanciamiento social que aplican a todos, pero de manera más estricta. Esto significa limitar significativamente el contacto personal con tus amigos y familiares. Las recomendaciones de distanciamiento social aconsejan lo siguiente: no interactúes con nadie que tenga síntomas de coronavirus, como puede ser temperatura alta, tos continua. No utilices el transporte público a menos de que sea absolutamente necesario. Y si es posible, trabaja desde casa. Evita reuniones grandes y pequeñas en espacios ya sean cerrados o públicos. Mantente conectado de otras maneras. No te reúnas con tus amigos y familiares. Usa el teléfono si necesitas contactar a tu médico de cabecera o usa los servicios de Virtual Care. ¿Qué significa extremadamente vulnerable? Las personas que se clasifican como extremadamente vulnerables son aquellas que tienen un riesgo muy alto de enfermedad grave por el virus, pero cuentan con una condición de salud grave. Esto te aplica si tienes uno de los siguientes. Si has recibido un trasplante de órganos, por ejemplo, un riñón, hígado o páncreas, corazón y pulmón. ¿Padeces algún tipo de cáncer específico? Esto incluye si estás recibiendo quimioterapia activa. Tienes cáncer de pulmón y estás recibiendo radioterapia radical. Si tienes cáncer de sangre o de médula ósea, si estás recibiendo inmunoterapia o tratamientos con anticuerpos. Si estás recibiendo tratamientos dirigidos contra el cáncer, si has recibido un trasplante de médula ósea o de células madre en los últimos 6 meses, o aún estás tomando medicamentos para la inmunosupresión. Tienes fibrosis quística, asma y EPOC graves. Tienes una enfermedad rara que aumenta significativamente tu riesgo de infección. Estás recibiendo terapias de inmunosupresión a niveles que aumentan tu riesgo de infección. Estos son tratamientos que suprimen su sistema inmunológico, que es el sistema de tu cuerpo que combate las enfermedades. Estás embarazada y tienes una enfermedad cardíaca significativa. ¿Qué tienen que hacer las personas extremadamente vulnerables para protegerse? Si consideras estar en este grupo, debes protegerte. Esto significa que tienes un riesgo muy alto de enfermedad grave, por lo que debes extremar tus cuidados versus otras personas para protegerse. Por lo tanto, es vital que minimices cualquier interacción con otras personas. Si eres extremadamente vulnerable, no salgas de casa y evita entrar en contacto con otras personas tanto como sea posible. Es importante seguir con estas recomendaciones durante varias semanas. Doctora, voy a darle continuidad al tema con los principales factores que afectan y empeoran la salud durante el COVID-19. Los principales factores son la edad y las condiciones de salud subyacentes. Muy bien sabemos que todas las personas estamos expuestas al contagio, aunque la enfermedad no nos afecte de igual manera. Hay grupos sociales que son más vulnerables, como lo son las personas mayores de edad y algunas otras con enfermedades previas. Una estadística publicada por la Organización Mundial de la Salud nos indica que el 80% de las personas que fallecen por COVID-19 son mayores de 65 años, mientras que el 95% de las personas contagiadas son personas mayores de 45 años. Al parecer, existen ciertas enfermedades o dolencias previas
que al dar positivo con COVID-19 puede agravar los síntomas, según la información publicada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Tras un estudio realizado previamente, la Organización Mundial de la Salud afirma que los problemas del corazón, como la hipertensión arterial y las cardiopatías, son uno de los principales factores. El estudio apunta que en Italia el 67% de las personas que fallecen por coronavirus tienen la tensión arterial elevada y en España el 43% de las personas que desarrollaron el virus padecen cardiopatía. Las personas más vulnerables son las que padecen enfermedades denominadas EPOC, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, que no tienen cura, lo que indica que su sistema respiratorio e inmunológico no está capacitado al 100% como para albergar y combatir este virus, lo que sería prácticamente letal para las personas que tengan ese tipo de enfermedades. Algunas otras enfermedades son la obesidad, la diabetes tipo 2, el cáncer de pulmón, el asma moderada o grave, los trasplantes de órganos, entre algunas otras. Si usted padece alguna de estas enfermedades mencionadas anteriormente, lo recomendable sería cuidarse, usar el tapabocas y no salir de casa. Si el COVID-19 se propaga en su comunidad, cuídese utilizando las medidas de prevención o bioseguridad, las cuales son el distanciamiento social, el uso del tapabocas o mascarilla, el lavado constante de las manos con agua, jabón o algún desinfectante líquido a base de alcohol. Si se encuentra en la calle, evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. A la hora de toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un trapito. Si presenta malestar como fiebre, dificultad para respirar o tos, busca atención médica. Y a la hora de utilizar la mascarilla se recomienda lavarse las manos antes de colocársela y después de quitársela. Además, al guardarlo es útil hacerlo en una bolsa plástica, si es de tela lavarlo todos los días y si es un tapabocas médicos desecharlo. Esto y las medidas de seguridad ya dichas harán que evitemos la propagación del COVID y acabaremos más rápido con esta pandemia. Como ya sabemos, el mundo se encuentra inmerso en la pandemia del COVID-19, en donde la OMS y la OPS, junto con sus asociados como científicos, doctores, especialistas, laboratorios, entre otros, trabajan juntos para dar respuesta y crear vacunas con el fin de mitigar dicho virus. Actualmente, en varios países aún no han sido autorizadas sus vacunas, debido a que estas primero deben pasar por una serie de protocolos y estudios para confirmar su eficacia. Las vacunas avaladas por la OMS son las siguientes. Número 1, la Pfizer. Debe ser autorizada para personas mayores de 16 años, cuenta con 2 dosis, en donde su segunda dosis debe ser realizada en un intervalo de 3 semanas. Luego de esa segunda dosis hay que esperar 2 semanas para que esté completamente vacunado. Su tasa de eficacia es de un 91,3% a un 95%. Número 2, la Moderna. Debe ser autorizada para personas mayores de 18 años. También cuenta con 2 dosis, pero en su segunda dosis cuenta con un intervalo de 4 semanas. Cuenta con una tasa de eficacia de un 92 a un 94,1%. Número 3, tenemos la Oxford, en donde debe ser realizada en personas mayores de 18 años y su tasa de eficacia es de un 63,6% a un 79%. Y número 4 tenemos la Johnson, en donde debe ser autorizada para personas mayores de 18 años, cuenta con una sola dosis. Luego de sus 2 semanas ya está completamente vacunado y su tasa de eficacia es de un 66,1%. También tenemos la vacuna rusa llamada Sputnik, en donde esta fue autorizada en agosto del año 2020 para ser distribuida en Rusia. Es importante destacar que este ensayo clínico que se realizó de esta vacuna solo duró 2 meses. Normalmente estos procesos duran de 1 año a más para así poder confirmar su seguridad y su eficacia para darla al mundo.
También es importante destacar que la OMS no ha avalado esta vacuna, debido a que sus reguladores primero deben consultar los resultados de seguridad que ésta puede traer. Su tasa de eficacia es de un 91,6%. ¿Crees que las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 es un juego? Pues no, no lo es, porque ni tú, ni tus abuelos, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus primos e incluso ni tus amigos son inmortales. Hoy en día los jóvenes e incluso algunos adultos no toman conciencia sobre estas medidas preventivas que debemos de tener en esta situación, donde si en algún momento uno de estos seres queridos llega a padecer de esta enfermedad por mi irresponsabilidad o por tu irresponsabilidad y no logra superarla, nunca nos los perdonaríamos. Y creo que no es necesario llegar a este momento para tomar conciencia y sobre todo tomar estas medidas preventivas. Sé que estamos pasando por un momento difícil donde tendremos que lidiar con mucho dolor y tener conciencia de que el coronavirus es real, de que la vida de las otras personas es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. La clave está en la prevención. Tú no arriesgas tu vida, yo no arriesgo la mía. Por ti, por mí y por todos, usa tapaboca. Mantén distanciamiento social, lava tus manos, usa antibacterial y sobre todo quédate en casa. Recuerda que tus acciones de hoy nos ayudarán a reunirnos nuevamente y que juntos vamos a salir de esto. Esta pandemia no nos vencerá. Tengamos resiliencia. La resiliencia no es recuperarse de algo. Es poder reconstruirse. La crisis nos ha desarmado, Por eso, armémonos nuevamente. siendo una mejor versión de nosotros. Si el fuego de tu corazón es lo bastante fuerte, Quemarán los obstáculos que aparezcan en el camino. Y no lo olvides, juntos podemos con esta.